Me llamo Marina, tengo 42 años. Vivo en la casa que construyó mi abuelo. Es una casa vieja, de 2 plantas, en las afueras de Toledo. Las paredes están agrietadas, el tejado ha sido reparado a la ligera varias veces, pero aún así se mantiene en pie. Al entrar, se percibe el olor a madera vieja y a papel tapiz descolorido. La casa tiene su propia memoria, y a veces me parece que me mira mejor que mi propio marido. Javier está casi siempre de viaje. Su profesión es arquitecto, pero en realidad se parece más a un viajante. Maleta, ordenador portátil y viajes interminables. Nos vemos rara vez, y cuando regresa, no hay conversaciones entre nosotros, solo frases obligatorias sobre compras, facturas y lo que hay que reparar. Nuestro matrimonio existe porque hay papeles, bienes en común y recuerdos de sentimientos pasados. Pero la vida en él hace mucho que se extinguió. La casa siempre necesita cuidados, sobre todo el jardín. Antes me ocupaba yo sola, pero últimamente todo se ha vuelto demasiado pesado. La tierra está agotada, las malas hierbas crecen más rápido que mis fuerzas. Decidí contratar a un jardinero. Así apareció en nuestra vida don Ramón. Es 25 años mayor que yo, 67, alto, encorvado por el trabajo, con unas manos que conocen la tierra mejor que cualquier manual. Su rostro es severo, casi sin emociones. Las arrugas se extienden desde los ojos hasta el mentón, como huellas del tiempo. Cuando entró por primera vez en el patio, pensé que se parecía más a una estatua que a un ser vivo. Habla poco, sonríe casi nunca, y sus movimientos son medidos, como si cada paso estuviera calculado. Pero desde el principio, su presencia me inquietó, no por su edad ni por su aspecto, sino por algo invisible, como si hubiera traído consigo un silencio imposible de ignorar. Ese silencio llenó el patio e incluso la casa. Sentía que él veía más de lo que decía, y eso me ponía en guardia. Los primeros días apenas me involucré. Venía por la mañana, trabajaba en los bancales, podaba ramas, llevaba agua. Sus movimientos eran rítmicos, tranquilos, como los de alguien que ha hecho lo mismo toda su vida y sabe que de ello depende el orden. Y aún así, notaba cada uno de sus pasos, incluso cuando intentaba concentrarme en otra cosa. La casa estaba en las afueras, los vecinos lejos, lo que daba una sensación de encierro. Mi marido se había ido otra vez, dejándome una nota breve. Vuelvo en una semana, cuida la casa. Su indiferencia ya no me hería, estaba acostumbrada. Pero ahora en el jardín había otra presencia, y yo no sabía si aliviaba mi soledad o la hacía más profunda. Ramón casi no hablaba. Si preguntaba algo, era solo lo necesario. ¿Dónde están las herramientas? ¿O queda sal para la tierra? Su voz era grave y apagada, como si hacía mucho hubiera dejado de hablar demasiado. Y aún así, en esa sobriedad había algo que me obligaba a escuchar cada palabra. Empecé a notar que salía al patio más de lo necesario, como si quisiera supervisar el trabajo, pero en realidad solo quería estar cerca. Me parecía extraño que en su silencio hubiera más sentido que en nuestras conversaciones telefónicas con Javier. Mi marido llamaba desde los hoteles, decía lo de siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el jardín? Su voz sonaba vacía, y esas llamadas solo subrayaban la distancia entre nosotros. Ramón no hacía preguntas personales. Parecía no importarle quién era yo ni cómo vivía. Pero cuando me miraba, en esa mirada no había indiferencia. Había evaluación, atención, quizá hasta compasión. Y eso era lo que más me asustaba. Porque hacía tiempo que había olvidado qué se siente cuando alguien te mira no como esposa, ama de casa o mujer por defecto, sino como persona.
La noche siguiente me descubrí de pie más tiempo de lo habitual junto a la ventana, observando cómo guardaba las herramientas en el cobertizo. Era absurdo, infantil, pero no podía detenerme. Vivía en una casa donde hasta las cosas parecían cansadas y de pronto sentía que ese hombre mayor, con sus manos pesadas y sus ojos silenciosos, cambiaba el aire a mi alrededor. Al día siguiente, empecé a sorprenderme con pequeños gestos que un día antes me habrían parecido absurdos. Posponía las tareas domésticas solo para tener un motivo para salir al patio. Que si comprobar si las flores junto al porche no se habían secado. Que si recordarle a Ramón que era mejor guardar los rastrillos bajo el cobertizo y no dejarlos junto a la valla. Todos esos pretextos eran tan transparentes que hasta me resultaban ridículos, pero al mismo tiempo no podía renunciar a ellos. Poco a poco, el jardín se transformaba para mí, no solo en un espacio con tierra, árboles y arbustos, sino en una justificación de mi necesidad de estar cerca de un hombre que, aunque callaba la mayor parte del tiempo, me impresionaba mucho más que cualquier palabra. Ramón actuaba como si no advirtiera mis intentos de entrometerme en su trabajo, pero yo veía que no se oponía. Sus comentarios eran simples. A esta tierra le hace falta lluvia. De lo contrario, las malas hierbas ahogarán los brotes jóvenes. O es mejor podar la rama en otoño para que el árbol resista el frío. Cada observación suya se limitaba al oficio, pero en su voz había una seguridad que rara vez se escucha, incluso en quienes se autoproclaman maestros. Yo lo escuchaba no porque me interesaran de verdad los detalles del cuidado del jardín, sino porque en su tono había algo parecido a una confesión, no intencionada, no dirigida a mí, sino natural como la respiración. Las llamadas telefónicas de Javier, en contraste con esas breves conversaciones con Ramón, empezaron a sonar aún más distantes. Mi marido llamaba cada noche, repetía casi las mismas frases. ¿Cómo estás? ¿Todo bien con la casa? Y añadía lo habitual. No olvides que gastamos demasiado en ese jardín. Yo respondía con la misma rutina, pero cada vez después de colgar sentía una irritación que ya no podía ocultarme ni a mí misma. Sus palabras me recordaban que para él el jardín era solo un gasto, mientras que para mí se estaba convirtiendo en el único lugar donde todavía podía sentir la presencia de algo verdadero. Me descubrí esperando el momento en que Ramón hablara. Parecía extraño, una mujer adulta pendiente de cada frase corta de un hombre mayor, como si de ellas dependiera su día. Pero no se trataba del contenido, sino de la oportunidad de escuchar una voz sin falsedad alguna. No sabía nada de su pasado, salvo que era viudo. En el pueblo decían que su esposa había muerto hacía mucho, que los hijos se habían marchado y que él había quedado solo con su huerto y algunas herramientas. Sin embargo, cuando decía, la tierra necesita descanso, de lo contrario no dará fruto, yo sentía que no hablaba solo del suelo. Por las noches volvía a casa y me quedaba pensando mucho tiempo por qué me atraía tanto el jardín. Otro diría que era simple soledad, pero yo sabía que era algo más profundo. Podía pasar días y semanas sola. Me bastaban los libros, la música y las obligaciones cotidianas. Pero la aparición de Ramón me trajo una inquietud que al mismo tiempo me perturbaba y me daba fuerzas. Esa inquietud me obligaba a observar sus movimientos, a percibir un sentido oculto en sus palabras sencillas. Un día salí con una taza de café para él, aunque nunca antes había hecho eso con los trabajadores que contratábamos. Me miró sorprendido, tomó la taza y agradeció con un gesto breve. Yo intenté iniciar conversación,
Le pregunté si llevaba mucho tiempo trabajando como jardinero y escuché de vuelta que la tierra lo sostiene desde la infancia. No añadió nada más, pero a mí me bastó para pasar el día entero pensando en que quizá su vida era tan complicada como la mía. La semana siguiente comprendí que el jardín ya no era para mí solo un terreno. Era mi excusa para salir de casa, mi refugio contra la fría indiferencia de mi marido y mi forma de sentir que aún existía. Ramón no me daba ningún motivo para pensar en algo más, pero precisamente su silenciosa presencia hacía que mis días no fueran tan grises. Y cuanto más salía a mirar las plantas, más claro entendía que no buscaba flores ni árboles, sino las frases cortas y contenidas de ese hombre mayor, que me parecían más valiosas que cualquier declaración. Unos días después de la rutina habitual, cuando ya casi me había convencido de que podía mantener el equilibrio, Javier llamó justo en el momento en que Ramón guardaba las herramientas bajo el cobertizo. Sus llamadas solían ser previsibles, con las mismas palabras y entonaciones de siempre, pero esta vez sentí que algo en él había cambiado. Hablaba más rápido de lo habitual, y desde los primeros segundos en su voz se notaba descontento. Al principio empezó enumerando gastos, recordándome las facturas y las compras, pero muy pronto su tono se volvió duro. Dijo que contratar a un jardinero había sido una decisión irreflexiva, que yo derrochaba el dinero y que el jardín absorbía más de lo que daba. Yo guardaba silencio, esperando que la conversación se agotara por sí misma, pero él no se detenía y sus palabras se transformaban en insultos abiertos. Menospreciaba mi capacidad para llevar la casa, insinuaba que vivía de manera irresponsable e incluso mencionó que, según él, siempre me había faltado criterio para distinguir entre un capricho femenino y una necesidad real. Sentí como algo me oprimía por dentro y no aguanté más. Salí al patio con el teléfono en la mano, dejando la conexión abierta. Ramón estaba terminando su trabajo y yo sabía que escuchaba todo lo que salía del auricular. No fue un gesto accidental. Quería que alguien más fuera testigo de cómo me hablaba mi marido. Quería que mi humillación, la misma que llevaba años soportando, al fin fuera oída por alguien más, no solo por mí. En ese momento necesitaba la confirmación de que no era una invención mía ni una exageración, sino la realidad en la que vivía cada día. Javier no sospechaba que había otro oyente. Continuaba lanzando reproches, repitiendo las mismas acusaciones con distintas palabras, y cada una caía sobre mí pesada como una piedra. Yo me quedé de pie, apretando el teléfono en la mano, y sentí cómo en mí se acumulaba la rabia, pero en lugar de gritar, me invadió una extraña claridad. Comprendí que en ese instante lo importante no era responderle, sino permitir que Ramón escuchara todo. Era como un desafío, pero también como una confesión. Cuando corté la llamada de golpe y guardé el teléfono en el bolsillo, mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a salirse de mi pecho. Ramón estaba cerca, con el rastrillo en la mano, y me miraba con esa atención tranquila que resultaba aún más peligrosa que cualquier palabra de consuelo. En sus ojos no había compasión, no intentaba consolarme, pero precisamente esa contemplación silenciosa fue para mí más importante que cualquier explicación. Sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien veía mi dolor sin adornos y que esa mirada reconocía su realidad. Asentí levemente, como si quisiera darle las gracias, pero no pronuncié palabra, porque entendía que en ese momento cualquier frase sería de más y sonaría falsa. Él bajó la mirada, continuó con su trabajo y me dejó sola.
Pero yo sabía que a partir de entonces, entre nosotros ya no existía la misma distancia que antes. Esa grieta, que se abrió en mi vida habitual, no fue solo consecuencia de una pelea con mi marido, sino también el comienzo de una nueva sensación, que a mi lado había alguien capaz de ver y aceptar en silencio mis derrotas. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza resonaba sin cesar la voz de Javier y, al mismo tiempo, la mirada serena y grave de Ramón. Me senté en la cocina, mirando la ventana oscura, y comprendí que esa breve escena me había cambiado más que decenas de conversaciones previas con mi esposo. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme indefensa, porque tenía un testigo, aunque silencioso. Y esa presencia se volvió peligrosa. Entendí que ahora la buscaría más que nunca, porque era la única prueba de que mi vida no se reducía a humillaciones y engaños. La semana siguiente, cuando el aire en el jardín ya olía a tierra cansada después de la lluvia, Ramón se detuvo junto al viejo ciruelo que crecía cerca de la valla y lo observó largo rato, pasando despacio la mano por la corteza agrietada. Lo hizo con tanta calma, como si se preparara para decir algo importante. Y en efecto, al cabo de un minuto, comentó que el árbol debía cortarse, porque absorbía las fuerzas de la tierra y ya no daba fruto verdadero desde hacía mucho tiempo. Sus palabras sonaron seguras, sin emoción, como una simple constatación, pero para mí fueron un golpe inesperado. Ese árbol no era solo parte del jardín, guardaba en sí mis recuerdos. Lo había plantado con mi hijo cuando aún era pequeño, y cada rama me recordaba aquellos días en que la infancia parecía interminable. Reaccioné de manera brusca, incluso áspera, aunque sabía que mi tono era demasiado emocional. Le dije que no permitiría que lo talara, porque ese árbol estaba ligado a una memoria que no pensaba borrar de mi vida, solo porque ya no diera frutos como antes. Ramón me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y después de una pausa, respondió que la naturaleza no se acomoda a nuestros recuerdos, pues vive según sus propias leyes. Añadió que la tierra tiene sus necesidades y que si no se la libera de lo que consume su savia, lo nuevo no podrá brotar. Discutimos más tiempo del que requería el asunto en sí. Yo evocaba cómo mi hijo recogió por primera vez un puñado de frutos de ese árbol y me los trajo con orgullo. Cómo trepaba por sus ramas, se caía, reía y regresaba con las manos arañadas, pero los ojos felices. Para mí, ese ciruelo era un símbolo de su infancia y de la vida que entonces teníamos, y que ahora solo existía en la memoria. No podía permitir que desapareciera tan fácilmente como desaparece un objeto inútil. Ramón, en cambio, decía con firmeza que nos aferramos demasiado al pasado, cuando la vida exige avanzar. Sus palabras parecían duras, pero yo sentía que venían de alguien que sabía lo que son las pérdidas y cómo cambian la tierra bajo los pies. En cierto momento, comprendí que aquella discusión ya no se trataba del árbol. Nos estaba abriendo de verdad el uno al otro. Sentía que él me veía no como la señora que le paga por su trabajo, sino como una mujer que defiende obstinadamente su dolor porque teme perder los últimos símbolos del pasado. En sus ojos, que siempre me habían parecido indiferentes, apareció por primera vez un interés genuino, y esa mirada me desconcertó. Ya no era el obrero distante, me miraba como a una persona con heridas propias que no escondía. Sentí que ese instante marcaba un punto de inflexión. Sus palabras tranquilas sobre la tierra y mis réplicas cargadas de emoción sobre la memoria formaron un diálogo tenso en el que ambos revelamos lo que normalmente ocultamos. Vi cómo me evaluaba
y al mismo tiempo se mostraba él mismo, y eso resultaba más peligroso que cualquier cercanía. En esa disputa reconoció por primera vez que yo no era solo la patrona, sino una mujer capaz de enfrentarse a él y que vivía no solo de obligaciones cotidianas, sino también de recuerdos que dolían tanto como los hechos reales. Cuando callamos, sin llegar a un acuerdo, Ramón recogió las herramientas y se alejó despacio, dejándome junto al árbol, que ahora me parecía aún más valioso. Permanecí largo rato tocando su corteza áspera y sentí que aquella disputa me había obligado a verlo de otro modo. Ya no era solo el jardinero silencioso, sino un hombre que sin palabras grandilocuentes había logrado ver mi verdadera vulnerabilidad. Y eso me hizo aún más vulnerable. Unos días después de nuestra disputa junto al ciruelo, cuando entre Ramón y yo se había formado una tensión invisible que no desaparecía ni siquiera evitando largas conversaciones, Javier regresó de improviso. Llegó sin previo aviso, con la maleta en la mano y esa jovialidad fingida que siempre se ponía como una máscara al cruzar el umbral. Dijo que quería darme una sorpresa, ya que al día siguiente debía marcharse de nuevo y deseaba pasar al menos una velada en casa. Sonreía, pero yo sabía demasiado bien que tras esa sonrisa no había calor, solo la costumbre de mostrar la imagen que consideraba correcta. Tras unos minutos de preguntas formales y respuestas rápidas, de repente propuso que cenáramos juntos los tres, él, yo y Ramón. Me sorprendió la idea, pues mi marido siempre había tratado a quienes trabajaban en la casa con distancia e incluso con cierto aire de superioridad. Pero no tuve fuerzas para negarme. Lo dijo de una manera que no admitía discusión, y en pocos minutos estábamos sentados a la mesa del comedor, un lugar donde hacía mucho no sentía nada parecido a la familiaridad. Javier hablaba mucho, como siempre que quería subrayar su presencia. Llovía elogios sobre el jardín. Recordaba que desde hacía tiempo deseaba poner orden en la parcela y de vez en cuando lanzaba indirectas punzantes hacia mí, disfrazándolas de bromas. Comentó que, al fin, había encontrado a alguien capaz de terminar el trabajo, ya que a mí siempre me faltaba paciencia. Añadió que los gastos, aunque altos, ahora estaban justificados, porque el jardín lucía mejor que nunca. Sus palabras tenían doble filo. En apariencia eran alabanzas. En el fondo eran humillaciones que yo debía tragar en presencia de un extraño. Ramón permanecía callado, comía despacio, sin apartar la mirada del plato, y solo de vez en cuando lanzaba una breve mirada a Javier cuando éste soltaba alguna frase cargada de desprecio disfrazado. Yo percibía esa contenida reacción y notaba que Ramón evaluaba la situación con más profundidad de la que mostraba. En su mirada, cuando por fin se cruzó con los ojos de Javier, no había agresividad ni grosería, solo un desprecio tranquilo y muy elocuente. Esa mirada no pasó desapercibida para mí, y supe que quizá incluso mi marido la sintió, aunque fingiera que nada había ocurrido. En ese momento comprendí por primera vez que entre esos dos hombres existía algo parecido a una lucha invisible. Uno intentaba demostrar su superioridad a través de palabras, gestos, fanfarroneando con sus éxitos y con su rol de dueño. El otro no trataba de demostrar nada, simplemente se sentaba en silencio, mostrando que veía la mentira escondida tras las sonrisas y los chistes. Para mí, esa oposición silenciosa resultó más significativa que la propia cena. Cuando terminamos, Javier se levantó rápido y empezó a hablar de su próximo viaje, que debía emprender al día siguiente. Lo hacía con voz alta, para volver a ocupar el espacio, y yo sentí el cansancio habitual de esa actividad fingida.
Ramón se levantó más tarde, dio las gracias y se dirigió hacia la salida. Antes de salir de la habitación, se cruzó un instante con mi mirada, y en ese breve intercambio no hicieron falta palabras. Vi que me comprendía mejor que aquel con quien había compartido la mitad de mi vida. Esa noche me quedé largo rato sin dormir, recordando cada detalle: la sonrisa de Javier, el silencio de Ramón, la tensión suspendida en el aire entre ellos. Y supe que guardaría en la memoria esa mirada de Ramón, cargada de un desprecio tranquilo pero punzante, porque fue la primera vez que sentí que en esa casa no era yo la única que veía la mentira. Al día siguiente el tiempo cambió de golpe. Desde la mañana el cielo se cubrió de nubes, el aire se volvió pesado, y por la tarde empezó un auténtico aguacero, de esos en los que el agua corría a torrentes por el tejado e inundaba los bancales. Ramón trabajaba en el jardín, tratando de desviar el agua para que no destruyera las plantas jóvenes, y yo, mirándolo desde la ventana, sentí que no podía quedarme en casa, aunque en realidad mi presencia no fuera necesaria. Me puse una chaqueta, tomé un cubo viejo y salí, como si de verdad tuviera intención de ayudar, aún sabiendo que más bien estorbaría que salvaría algo. El agua anegaba el patio, la tierra se volvía una masa pegajosa en la que los pies se hundían a cada paso, pero yo permanecía junto a Ramón, pasándole las herramientas que pedía con palabras breves. Sus movimientos seguían tranquilos, incluso bajo la lluvia. Abría zanjas, guiaba el agua hacia zonas bajas y parecía como si estuviera acostumbrado desde siempre a luchar con la naturaleza, igual que cada día trabajaba la tierra. En cierto momento comprendí que lo miraba demasiado fijamente, siguiendo cada gesto suyo, como si en ello dependiera algo más que salvar unas pocas plantas. Nos refugiamos bajo el viejo cobertizo, junto al granero, cuando la lluvia se hizo tan intensa que respirar al aire libre resultaba difícil. El agua golpeaba con estrépito el techo, las salpicaduras llegaban hasta nosotros, y estábamos muy cerca, tanto que yo podía percibir el olor de la tela húmeda de su camisa. Al principio callamos, pues ninguna palabra parecía adecuada en ese instante, pero de pronto él pronunció una frase que no sonó como una observación de jardinero, sino como algo distinto. Algunas cosas crecen mejor con mal tiempo. Su voz era baja, pero en ella vibraba una seguridad, y entendí que no se trataba ya de la tierra, sino de una confesión en la que oí mucho más de lo que me permitía aceptar. Nuestras miradas se encontraron, como si ambos hubiéramos estado evitándolo durante mucho tiempo, pero ya no tuviéramos elección. Me pareció que el tiempo se ralentizaba de verdad, porque veía sus ojos con una nitidez que nunca antes había sentido. No hice ningún movimiento, no dije nada, pero él se inclinó hacia mí y de repente nuestros labios se unieron. Ese beso no se parecía a un gesto romántico de novelas o películas, no hubo ternura ni cautela. Fue un reconocimiento repentino de que hacía tiempo habíamos cruzado un límite y que desde ese momento nada sería igual. No sentí ni alegría ni miedo, solo la certeza de que había ocurrido y que ya no podíamos fingir que todo seguía dentro de los márgenes del trabajo y las conversaciones sobre tierra y árboles. Cuando nos apartamos, él no dijo nada, y yo tampoco rompí el silencio, porque cualquier palabra sonaría falsa. Permanecimos bajo el cobertizo durante mucho tiempo, hasta que la lluvia empezó a amainar, y supe que aquel aguacero quedaría para mí como la frontera después de la cual ya no podría volver a la vida anterior. Cuando regresé a la casa, me costaba incluso quitarme la ropa empapada, pues en mi mente no dejaban de girar sus palabras, su mirada
y aquel beso que no había sido casual, ni un error. Fue la consecuencia lógica de todo lo que había ocurrido entre nosotros desde el principio, y al mismo tiempo el inicio de algo que aún no sabía explicar, pero de lo que estaba segura. Ya no volvería a ser la misma mujer que había sido ayer. Aquella noche, cuando por fin terminó la tormenta y en la casa volvió la monotonía habitual, no lograba encontrar sosiego. En mi mente giraba sin cesar el recuerdo del beso bajo el cobertizo y comprendía que ya no tenía fuerzas para fingir que nada había cambiado. Caminaba de una habitación a otra, tratando de ocuparme con las tareas domésticas, pero ninguna nimiedad lograba distraerme. Sentía que en el instante en que nuestras miradas se cruzaron y cruzamos esa frontera prohibida, entre Ramón y yo se había creado un nuevo espacio en el que ambos habitábamos ahora, y ese espacio no me permitía regresar a las viejas costumbres. Se acercaba la noche, pero el sueño no venía. La casa estaba en silencio. Solo a veces las ventanas tintineaban con las ráfagas de viento que quedaban tras la tormenta. Sabía que Ramón aún estaba en el granero, donde siempre se demoraba más de lo necesario, poniendo en orden sus herramientas. Era su ritual diario, y aquel día no era distinto. Yo quería convencerme de que no tenía razones para salir a verlo, pero cuanto más lo pensaba, más fuerte crecía el deseo de encontrar cualquier pretexto. Salí al patio, consciente de que ya no se trataba de un paso casual. Llevaba en las manos una pequeña maceta con una planta de interior, como si quisiera trasplantarla, y me dirigí al granero para pedirle consejo. Ramón estaba sentado a la mesa, reparando unas tijeras de podar, y al verme, levantó apenas la cabeza, sin mostrar sorpresa ni preguntas. Apartó en silencio las herramientas, dándome a entender que estaba dispuesto a escuchar, aunque seguramente veía con claridad que mi pregunta no era más que una formalidad. Comenzamos con detalles triviales. Le pregunté si debía cambiar la planta a una maceta mayor, y él respondió que necesitaba una tierra más ligera y que era mejor esperar hasta la primavera. Pero muy pronto, aquella charla derivó en algo distinto. Le dije que estaba cansada de sentirme constantemente inútil, que la casa en la que vivía se había convertido en una carga, y que nuestras conversaciones con mi marido hacía tiempo se habían vuelto una formalidad. Ramón escuchaba con atención, no interrumpía, solo asentía de vez en cuando, y eso me aliviaba, porque sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba escuchando de verdad. El tiempo pasaba inadvertido. Estábamos sentados en el granero, y sentía cómo entre nosotros se espesaba la confianza. Le contaba cosas que jamás me había atrevido a decir, ni siquiera a mis amigas, y me sorprendía que él, un hombre casi desconocido, pudiera acoger mis palabras con tanta calma y sinceridad. En cierto momento dejé de buscar explicaciones de por qué sucedía aquello, y simplemente me permití hablar, como si fuera mi única oportunidad de liberar lo que había acumulado durante años. La noche transcurrió más rápido de lo que esperaba. Cuando comprendí que ya amanecía, no sentí cansancio, sino una extraña paz. Me quedé con él hasta la mañana, sentada a su lado, observando cómo ordenaba sus herramientas, y sentí que esa simple cercanía era más importante para mí que todas las palabras solemnes que alguna vez había escuchado de mi marido. Nadie vio cómo regresé a la casa, y quizá nadie lo sabría jamás. Pero yo sabía. Desde esa noche ya no era la misma que había sido antes. Unos días después de aquella noche que me quedé con Ramón en el granero y sentí que nuestra cercanía silenciosa se había vuelto evidente, incluso sin palabras, Javier regresó
regresó de otro de sus viajes. Llegó de improviso, trayendo consigo una caja de regalos y un gran ramo de flores que en sus manos parecían demasiado artificiales. Lo recibí en el umbral y aunque trataba de mostrar ternura y cuidado, en mí todo resonaba con frialdad. Su beso me pareció una formalidad, los regalos una forma de acallar la culpa y sus palabras un texto aprendido de memoria que repetía cada vez tras una larga ausencia. Hablaba mucho de su viaje, de las reuniones, de los éxitos, e incluso insinuaba lo difícil que le resultaba trabajar para mantener nuestra casa. Yo lo escuchaba asintiendo, pero cada frase me producía un distanciamiento mayor. Su presencia, antes deseada y necesaria, ahora me parecía ajena. Sentía que vivía en dos realidades paralelas, una, la que él intentaba sostener con regalos y flores, y otra, en la que yo ya había cruzado una frontera invisible y encontrado junto a Ramón una verdad, aunque peligrosa. Una noche, cuando Javier fue a ducharse, tomé su teléfono que estaba sobre la mesa y por pura casualidad vi un mensaje de una mujer cuyo nombre no me sonaba. El texto no dejaba lugar a dudas. Hablaba de un encuentro. Lo llamaba por un apelativo que solo permitía a los más cercanos y lo acompañaba con palabras que jamás aparecerían en la correspondencia con una colega. Leí unos pocos mensajes y eso bastó para comprender que nuestro matrimonio hacía tiempo se había convertido en una escenografía. Curiosamente, en ese instante no sentí ni rabia ni dolor. Al contrario, me invadió un inesperado alivio. Mi traición, que unos días antes me parecía peligrosa y vergonzosa, se me mostró ahora bajo otra luz. Comprendí que mis actos habían sido honestos conmigo misma. Yo buscaba cercanía donde era real, mientras que él llevaba años construyendo la ilusión de fidelidad, escondiéndose detrás del trabajo y de los viajes constantes. Esa noche me acosté junto a él, escuchando su respiración uniforme, y sentí que los dos vivíamos papeles inventados. Él representaba al esposo entregado que traía regalos y hablaba de amor, mientras yo me quedaba en la sombra, permitiéndole creer que ese papel aún tenía sentido. Pero en realidad, ambos hacía mucho habíamos traicionado las promesas que un día nos dimos. Y si mi nueva verdad había nacido de la necesidad de sobrevivir entre la indiferencia, su mentira había sido una elección consciente, hecha mucho antes de aquel día. Desde entonces dejé de sentir culpa. Sabía que mi vida se componía ahora de roles dobles. La esposa oficial, que acepta los regalos y escucha las historias inventadas sobre viajes de negocios, y la mujer que ya había encontrado otro camino, quizá incierto, pero más honesto que cualquier palabra de mi marido. Pasaron unos días después del regreso de Javier, y sentí la necesidad de salir de casa, como si el aire fresco pudiera ayudarme a separarme de esa doble vida en la que había estado sumida últimamente. En la ciudad me encontré con un viejo amigo de la infancia con quien habíamos ido a la misma escuela. Nos cruzamos por casualidad frente a una cafetería y me propuso tomar un café para recordar viejos tiempos y ponernos al día. La conversación fue ligera, nos reímos de anécdotas pasadas y sentí que esas 2 horas me habían dado más sensación de libertad que semanas enteras pasadas en mi casa. Para mí no fue más que un encuentro sencillo, sin ningún trasfondo oculto, pero, como supe después, para Ramón todo parecía distinto. Esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Cuando salí al patio para regar las macetas y me detuve un instante junto al viejo ciruelo, él se acercó a mí con gesto serio. Su voz sonó grave y un poco dura cuando dijo: «Está jugando con el tiempo ajeno, señora».
Al principio no entendía a qué se refería, pero luego vi en sus ojos que hablaba de mi encuentro de ese día. Comprendí que me había visto con mi amigo en la ciudad y que para él aquella casualidad se había convertido en prueba de mi ligereza. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Comencé a explicarle que era un viejo conocido, que solo habíamos tomado un café y que no había nada más. Pero él escuchaba en silencio y en su mirada distinguía desconfianza y un rencor velado. Era injusto, porque él mismo nunca me había prometido nada. No me había dado garantías ni exigido fidelidad, y aún así se comportaba como si tuviera derecho a reclamarla. Guardé silencio mucho tiempo antes de responder, y al final le dije que sus celos me parecían fuera de lugar, pues no podía exigirme algo que él mismo jamás me había ofrecido. Ramón se mantuvo sereno, pero en sus palabras había firmeza. Dijo que el tiempo es el mayor tesoro y que no permitiría que se jugara con él. Sentí que tras esas palabras no había solo celos, sino también egoísmo. Me quería a su lado por completo, pero él seguía distante, sin darme certeza de que pudiéramos ser algo más el uno para el otro. Esa noche me quedé mucho rato en la sala, sin encender la luz. Me desgarraban sentimientos contradictorios. Por un lado, sus celos eran la prueba de que yo realmente le importaba. Por otro, comprendía que no era más que otra forma de posesión, no muy distinta a cómo Javier intentaba controlarme con palabras y reproches. Me asustó darme cuenta de que incluso en esta nueva relación podía acabar en el papel de una mujer que vive bajo reglas ajenas, no bajo su propia elección. Aquella noche, por primera vez, me permití pensar que Ramón, pese a toda su honestidad y su fuerza silenciosa, podía ser tan egoísta como mi marido. Su deseo de tenerme a su lado, sin condiciones, podía convertirse en una trampa, y no sabía si tendría fuerzas para no perderme en ella. Después de aquella conversación, cuando Ramón se permitió reprocharme ligereza y expresar unos celos que sonaban casi como acusación, entre nosotros se instauró una larga pausa. Durante varios días no hablamos, limitándonos a breves saludos, gestos o acciones prácticas necesarias que no dejaban espacio para una verdadera cercanía. Traté de convencerme de que eso era justo lo que necesitaba, porque cualquier paso adicional parecía peligroso y demasiado complejo, y que lo más sensato sería volver a la vida de siempre, a esa rutina sin color que, aunque fría, no me obligaba a tomar decisiones difíciles. Sin embargo, cuanto más se prolongaba ese silencio, más claramente comprendía que era precisamente lo que más me hería. Intenté llenar mis días con tareas domésticas. Fregaba el suelo, revisaba cosas viejas en los armarios, pulía la vajilla, incluso abrí varias cajas con álbumes de fotos que llevaba años sin tocar. Iba a la tienda, volvía con bolsas, trataba de encontrar consuelo en los pequeños rituales que antes me ayudaban a mantenerme, pero esta vez todo parecía un gesto vacío. Las llamadas de Javier eran aún más lejanas. Hablaba de sus viajes, de colegas, de reuniones, y ni una sola vez preguntaba qué sentía o cómo vivía yo. Contestaba de manera breve, mecánica, y en esos momentos incluso su indiferencia me parecía más fácil de soportar que el silencio de Ramón, que de pronto se había vuelto la carga más dura. No podía admitirlo en voz alta, pero me faltaban hasta las cosas pequeñas. Sus movimientos en el jardín, su presencia en el patio, sus miradas silenciosas que había aprendido a entender mejor que las palabras. Cuando lo veía a lo lejos, sentía el impulso de salir y decirle aunque fuera un par de frases. Pero el orgullo y el miedo me empujaban de nuevo hacia adentro. Trataba de convencerme de que era lo correcto,
que me protegía de un dolor aún mayor, pero cada noche sentía que la vida se volvía vacía y absurda. Pasaron varias tardes antes de que me atreviera a dar un paso que en realidad parecía casi infantil. Inventé un pretexto para llamar a Ramón a la casa. Le dije que no podía decidir cómo colocar las macetas en las ventanas para que se adaptaran mejor. Aquella explicación sonaba forzada incluso para mí, pero me daba la posibilidad de acercarme a él sin palabras de más. Entró en la cocina despacio, observó con atención las plantas que yo cambiaba de sitio y pronunció un par de consejos sencillos. ¿Qué planta necesitaba más luz y cuál convenía alejar de las corrientes? Sus palabras no tenían gran importancia, porque yo ya lo sabía, pero para mí lo esencial era otra cosa. Él estaba otra vez en mi presencia y podía mirarlo, escuchar su voz, aunque hablara de obviedades. Observaba sus manos al tocar las hojas, cómo inclinaba la cabeza para examinar las macetas, y entendía que esa escena cotidiana era más valiosa para mí que cualquier lujo o regalo que trajera Javier. Había algo en ella que me daba sensación de autenticidad. Ramón no intentaba impresionarme, no representaba un papel, no se escudaba en palabras. Simplemente estaba allí, haciendo lo que sabía. Y eso hacía su presencia, para mí, irreemplazable. Cuando terminó y dijo en voz baja que todo dependía del cuidado y no de la colocación, yo solo asentí, aunque quería decir mucho más. Quería pedirle que se quedara más tiempo. Quería explicarle lo importante que era para mí verlo allí, pero no encontré palabras. Se marchó con la misma calma con la que había entrado y me dejó sola con la sensación de que incluso esa breve escena había sido más valiosa que toda mi supuesta autosuficiencia de la semana. Después de que se fuera, permanecí largo rato sentada junto a la ventana, mirando el jardín y sintiendo que intentaba retener, aunque fuera una migaja de lo que nos unía. Ya no me bastaban las tareas habituales. Ya no podía vivir solo en un mundo de formalidades y llamadas de mi marido. Comprendí que dependía de esa presencia y que esa dependencia me hacía vulnerable, pero al mismo tiempo me daba una fuerza que no encontraba en ningún otro sitio. Y ahora, cuando habíamos vuelto a cruzar ese límite invisible, sabía que regresar por completo a la vida de antes era imposible. Pasaron algunos días después de que volví a llamar a Ramón a la cocina y confirmé que incluso unos minutos de su presencia podían devolverme fuerzas. Parecía que entre nosotros se había formado un frágil equilibrio. Casi no hablábamos, pero el simple hecho de su cercanía me daba una sensación de apoyo. Y fue justamente en ese momento cuando empecé a creer que podía seguir viviendo sin complicaciones adicionales, que apareció lo que más temía: las miradas ajenas y las lenguas de los demás. Una tarde fui a una tiendecita de la calle vecina a comprar pan y algunas cosas para la cena. Allí me encontré por casualidad con una mujer que vivía cerca y que siempre se distinguía por querer saber más de lo que debía. Me saludó con un tono demasiado meloso y luego, con fingida naturalidad, soltó una frase que me heló por dentro. «Te ven a menudo con el jardinero, la gente ya comenta». Lo dijo como si compartiera una broma, pero en sus ojos brillaba una curiosidad maliciosa que me hizo querer huir de inmediato. No encontré respuesta, apenas asentí y salí de la tienda, sintiendo que el suelo bajo mis pies se volvía más inseguro. De camino a casa, repasaba una y otra vez sus palabras. Me repugnaba que alguien se creyera con derecho a juzgar mi vida sin conocer ni mi dolor ni mi soledad. Pero lo que más me atormentaba era saber que esos chismes podían llegar pronto a Javier. Para él siempre había sido más importante lo que pensaran los demás
que lo que realmente sucedía. Y en efecto, esa misma tarde me llamó. Su voz sonaba fría, sin los saludos habituales, y pronunció solo una frase. No olvides que nuestra casa no es un circo para habladurías. No especificó a qué se refería, pero el trasfondo era obvio. Sentí que esas palabras dolían mucho más que los insultos abiertos que antes le había oído. No hablaba como un marido preocupado, sino como un propietario que defendía su reputación. En su voz había más inquietud por su propia imagen que por mí. En ese instante comprendí que estaba atrapada por todos lados. Los chismes de los vecinos me apretaban desde fuera. Javier, con sus insinuaciones, me obligaba a mantenerme dentro de los límites de la decencia. Y Ramón, con su egoísta deseo de tenerme siempre a su lado, ejercía presión desde otro ángulo. Sentía que ya no controlaba mi propia vida, y ese peso era aún más insoportable que antes. A la mañana siguiente, Ramón trabajaba en el jardín, pero no me atreví a salir hacia él. Lo miraba desde la ventana y sentía que entre nosotros se levantaba un muro invisible, no solo por nuestra última discusión o la pausa, sino ahora también por el juicio de aquellos que no entendían nada, pero ya habían sacado conclusiones. Imaginaba lo fácil que era para la gente distorsionar los hechos y comprendía que cualquier paso mío podía convertirse en motivo de nuevos rumores. Mi silencio, que antes me parecía mi única protección, se transformaba ahora en un lazo que me impedía hablar o actuar. Esa tarde vagué de una habitación a otra, incapaz de encontrar reposo. Miraba los objetos de la casa y sentía que también ellos parecían impregnados de miradas ajenas y de juicio. Intentaba leer, cocinar, escuchar música, pero todo me parecía vacío. Dentro de mí crecía el miedo, no al qué dirán, sino a la pérdida de mi propia voz. Comprendí que mi silencio, prolongado durante años, se había convertido en mi mayor crimen, porque era precisamente él el que había permitido a todos, a mi marido, a los vecinos, incluso a Ramón, decidir mi lugar en lugar de mí. Empecé a darme cuenta de que el tiempo jugaba en mi contra. Lo que hace poco me daba fuerzas, amenazaba ahora con convertirse en una carga imposible de soportar. Pero al mismo tiempo, sabía, no podía renunciar a ese vínculo con Ramón, porque era la única verdad en un mundo donde todo lo demás hacía tiempo se había convertido en pura mentira y fría costumbre. Y en esa dualidad, entre el miedo y la necesidad, entre el juicio y la verdad, me quedaba a solas con mi propio silencio, que se volvía cada vez más pesado. Unas semanas después de que empezaran a circular rumores y sospechas a mi alrededor, ocurrió lo que temía, pero que, en el fondo, también esperaba. Ramón me informó que ya no podría seguir trabajando en nuestra casa. Lo dijo sin explicaciones de más, con voz firme, como si se tratara solo de un asunto laboral. Pero yo entendí de inmediato que la razón no estaba en el jardín ni en el dinero. Su decisión era clara y se notaba que había tardado en tomarla. Estábamos junto al viejo ciruelo, aquel que un día fue motivo de nuestra primera gran disputa, y fue allí donde pronunció las palabras que nunca olvidaré. Ya no puedo seguir trabajando aquí. Necesito sentido en lo que hago y ya no lo encuentro. Ni siquiera me miró después. Simplemente se alejó despacio hacia la verja, cargando sobre los hombros su gastado saco de herramientas. Lo observé marcharse y sentí cómo, con cada uno de sus pasos, mi realidad se desmoronaba en pequeños fragmentos. Por un lado, me parecía que me traicionaba con su huida, pero por otro, sabía que en sus palabras no había engaño.
No quería vivir en la escenografía falsa de mi casa. No quería ser parte de compromisos ajenos ni de medias verdades. Fue honesto al menos en su silencio, mientras que Javier llevaba años ocultando, tras las palabras, un mundo entero de traiciones y de fingida preocupación. Y esa misma honestidad, que alguna vez había sido para mí un apoyo, ahora se convertía en ruptura definitiva. En casa quedaba Javier, que seguía llegando con ramos y regalos, como si pudiera sobornar al tiempo y ocultar lo evidente. Repetía las frases de siempre, hablaba de sus viajes, trataba de recrear la ilusión de un matrimonio normal, pero yo ya no lo escuchaba. Veía ante mí a un hombre que me mentía incluso cuando intentaba mostrarse entregado, y comprendía que entre nosotros no quedaba nada más que costumbre y miedo a destruir lo que hacía tiempo había dejado de existir. Su ternura me parecía una falsificación, sus sonrisas una máscara, y cada vez que intentaba tocarme, yo no sentía más que vacío. En las noches de silencio, volvía en pensamientos hacia Ramón. Imaginaba su casa, su tierra, que cuidaba con la misma atención con que había cuidado mi jardín, y pensaba que quizá ni siquiera lamentaba haberse ido. Su vida seguía siendo simple y clara. Hacía lo que sabía y se mantenía fiel a su verdad. La mía, en cambio, volvía a reducirse a las paredes de la casa, donde debía interpretar el papel de esposa que acepta las reglas impuestas por su marido. Y ese contraste me hería cada día, entre el hombre que era honesto incluso en su silencio, y el hombre que mentía incluso al hablar de amor. Comprendí que mi verdadero crimen no había sido la traición, ni aquel beso bajo el cobertizo, ni aquella noche en el granero, sino haber callado demasiado tiempo. Había permitido que otros decidieran por mí, que trazaran mi destino, y así acabé perdiendo mi propia voz. Ramón se fue porque no quiso vivir en esa cárcel de silencio. Javier se quedó porque el silencio le convenía, ya que en él podía ocultar cuanto quisiera. Y yo quedé en una encrucijada, sin salida clara ni final definido. Aquella noche, sola en la sala, me dije en voz alta lo que nunca me había atrevido antes. A partir de ahora, hablaré. Aunque nadie escuche, aunque mis palabras parezcan inútiles o incómodas, ya no quiero vivir en un silencio que mata. Esa decisión no transformó mi vida de inmediato, no trajo alivio ni alegría, pero me dio la certeza de que, por primera vez en muchos años, recuperaba mi derecho a tener una voz propia. El final de esta historia no llegó, y quizá tarde mucho en llegar. Ramón se fue, Javier se quedó, y yo estoy en medio de dos mundos, el de la mentira y el de la honestidad, que no lograron unirse. Pero ahora sé, mi futuro no depende de sus decisiones, sino de lo que yo por fin me atreva a decir. Y aunque esas palabras se disuelvan en el vacío, seguirán siendo mías, y por lo tanto, verdaderas.